Muy buenas tardes, mi nombre es Jefferson Mena, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Alta Distancia, una sección Chocó. Vivo en la capital del departamento con mi esposa, trabajo en una empresa de telecomunicación. Tengo mucha expectativa con la realización de este curso. Espero adquirir muchos conocimientos que pueda utilizar en mi vida cotidiana, laboral, personal, así como puedo contribuir en el desarrollo del mismo. Mis datos de contacto son. El término de base de datos fue escuchado por primera vez en mismo celebración de California en 1963. En una primera aproximación, se puede decir que una base de datos es un conjunto de información relacionada que se encuentran agrupadas a estructura perteneciente al mismo concepto. La evolución. Los orígenes de la evolución de datos remota, la antigua, donde ya existía biblioteca y toda clase de registros. Además, también se utiliza para recoger información sobre las cosechas y cosechas. Sin embargo, se buscaba, se busca, era, se buscaba era el apoyo eficaz y no contaban con ayuda de máquinas que pudieran realizar el trabajo manual. Posterior a eso, el uso de bases de datos se desarrolla a partir de la necesidad de almacenamiento grande cantidad de información de datos, sobre todo las apariciones de las primeras computadoras. Línea de tiempo del almacenamiento. Esta es la línea de tiempo de cada almacenamiento que se vino realizando en esa época con la base de datos que actualmente hemos venido evolucionando, que ahora tenemos las memorias USB. Esta es la línea de tiempo de la base de datos. Como podemos ver, cómo se vino evolucionando en esa época a la época que tenemos actualmente. La evolución de esta historia, en 1984, Hermann desarrolla el tabulador electromagnético de tarjeta perforada con el fin de ayudar al resumen de información o posterior a contabilizar. En la década de 1960 se popularizó el uso de discos. A partir de esos soportes se podía consultar la información directa sin tener que saber la ubicación exacta de los datos. La evolución de la historia en la década de 1950 a 1960 se da el origen a la cinta magnética, ayuda a la autorización de información y relaciones. Por medio de este mecanismo se comenzó a utilizar informaciones, pero con de ventaja. En la década de 1970 a 1980, un científico de información llamado Edgar aclara que el modelo relacionado a la base publica una serie de reglas para el sistema de datos relacionados al caso. Durante la década de 1970, Lauer, más conocido como Harry Elson, base de trabajo, él trabajó con Edgar, relacionan el software sistematizado que actualmente se conoce como Oracle. Compartieron desarrollo asimismo con gestión de base de datos relacionadas llevando nombre mismo de la empresa. Cadena en 1980. En la cadena de 1980 a 1990 se crea un lenguaje de consultar de estructura SQL que permitió realizar consultas como el fin de resumir datos de interacción con la BD. La evolución de 1990 investiga en base de datos, giró el entorno de la base de datos orientada al objeto, desarrollado herramientas como Excel, Access de paquetes de Microsoft Word. En las actualizaciones, las tres grandes compañías que dominan el mercado de base de datos, Cipro, su parte en la campo Internet, compañía que genera grandes cantidades de informaciones en Google
aunque existe una gran variedad de software que permiten manejar bases de datos con grande facilidad. Este es el modelo este es el modelo de jerarquía de la base de datos. Este es el modelo más antiguo. El sistema de base de datos jerarquía más conocida es IMS DB IBM. Base de datos en las redes. En este modelo, cada región puede tener múltiples presidentes de estructura de red. En un nombre para acceder a una región, tampoco hay por eso mismo un mismo cambio único en el modelo de base de datos. Base de datos de región. Su correspondiente sistema genera el más conocido como SGBDR, en inglés como lenguaje utilizado normalmente SQ. Este modelo base es tabla girada en torno al concepto de relaciones para formular las relaciones. Se utiliza álgebra relacionadas cuya ayuda pueda obtenerse e informar todo el tema de las bases. Modelo de base de datos orientada al objetivo. En 1980 y hasta hoy solo hay encontrado una escasa aplicación suele utilizarse en plataformas Java. La más conocida en ETB4, que desde tanto, sobre todo por escaso uso de los en memoria. Modelo de la base de datos de tendencia. Hoy en día se evidencia sustancialmente el avance en hardware, los servidores con múltiples procesos núcleos, los centímetros de 4 a 8 vías son accesibles, la memoria es mucho más económica, los discos durantes son de mayor capacidad y muchas maneras de almacenar la información se mediante base de datos memorial. El departamento de resumen humano puede mantener una base de datos para almacenar la información de datos empleados, incluyendo la fecha de vacaciones, las regiones de usualmente laborales, enfermedades comunes laborales, incapacidades, devolución de desempeño, etc. El departamento de ventas Internet podrá tener una base de datos en donde almacena la información de sus clientes. Incluso todo esto.